mano firme. Buenos días. Y él, así que trabajando sin hacerme mucho caso, y dice, buenos días. Y seguía. Me acerqué a él y digo, ¿usted vive aquí hace tiempo? Dice, ¿yo? Yo nací allí y desde que nací aquí vivo siempre. Digo, entonces usted se acordará de la guerra del 37. Digo, ¿cómo no me voy a acordar? Y se encendieron sus ojos. Y digo, ¿por qué? Y es cuando dice, Angelito. Sí, eso. Porque digo, yo estuve aquí de niño. Yo vine aquí y digo, que bueno, pues voy a vivir en la misma casa. Eso es lo interesante. Y al final de la vida voy a dar a la misma casa de donde yo partí al mundo. Al mundo, a Rusia. Me llevaron a Rusia y estuve ahí todo, y después ya toda mi vida. Eso, y voy ahí, qué casualidad, ¿no? A vivir unos días, pero en esa misma casa, en la Reoria. Eso es algo que me conmueve mucho, que me emocionó mucho. Digo, pues Yo cuando lo vi después emocionéme, ¿eh? Intentar escribir mi historia de nacimiento, desde el nacimiento, es muy difícil. Además me entra por aquí. Mira, yo nací en el 24. En el 34 murió mi padre. Sí, en el 10 años después murió mi padre. Y mi madre quedó con un montón de hijos, que ella tuvo 15 hijos. 15 hijos de partos, sí, de partos. Unos murieron durante el parto, otros siguieron y eso. Y ahora quedamos todavía 3, hasta hoy día. Quedamos 3, 2 hermanos y una hermana. Luego en el 37, la guerra civil. En el 36, la guerra civil. En el 37 nos cogen y nos llevan para Rusia. Allí 44 añitos, en un país que no era ni mío, y todo aquello que tuvimos que pasar. Porque en general nos llevaron para salvarnos de la guerra. Sí, señor, nos llevaron. Gracias, se puede decir, ¿no? Nunca se pensó que Asturias iba a caer, no cayó Asturias en manos de los alzados, sino nada más que Oviedo, pero se confió en Aranda. Las gentes confiaron en Aranda. Claro, cuando empieza el alzamiento, que en Oviedo es el 19 de julio, no el 18, y Aranda se hace cargo de Oviedo, el resto de Oviedo estaba en manos de la República. Mi padre inmediatamente no regresó a la casa y ese día, ese domingo 19, no pudo regresar porque efectivamente vinieron a buscarle. Le llevaron preso, lo incomunicaron desde principios del mes de agosto, estuvo incomunicado hasta el día 12 de diciembre de ese mismo año 36. Ese día lo sacaron junto con otro grupo de prisioneros, entre ellos había muchos maestros, inclusive estaba Leopoldo Alas, el rector de la Universidad de Oviedo, estaba en la celda con él. A Leopoldo Alas no lo sacaron ese día, lo fusilaron después. Y a él lo llevaron en un ómnibus y nunca se supo dónde iba. Lo que pasa es que la voz del pueblo siempre decía que los llevaban a matar, a ponerlos en fosas comunes. Y mi madre empezó a buscarlo, entonces ella también fue llevada varias veces a la Guardia Civil a hacer declaraciones, la dejaron 2 o 3 días así, las dejaban hasta el día siguiente, luego volvía otra vez y empezaron a temer que ella también iba a ser represaliada. Entonces mi abuelo, que vivía en Cuba, fue que empezó a hacer gestiones
para que poderla sacar de allí. Pero ya había pasado un año, o sea, nosotros salimos de allí en agosto, a fines de julio salimos de Asturias, vía Galicia, La Coruña, después Lisboa. Fue un viaje terrible, terrible de persecuciones, porque cada vez que ella tenía que enseñar el papel de que mi padre estaba desaparecido, fue lo único que logró en su búsqueda, que le diera un papel la Guardia Civil que su padre estaba desaparecido por causa de esta guerra contra el marxismo, así dice el papel. Fue muy impactante el viaje porque mi madre se sintió muy, muy presionada, muy impactada cuando empezamos a mirar a la tierra que se aleja y se aleja y se aleja y de repente nada más que es mar. Porque lo más importante que hicieron mis padres, que fueron maestros republicanos, fue tratar de hacer una educación mejor. Ellos creían firmemente que si se educaba al pueblo, la sociedad iba a ser mucho mejor. Y era claro, también tenían esa formación krausista de los institucionistas, ¿no? De la primera etapa del siglo XX. Éramos en el barco, hay datos que dicen 1500, otros que 1200. Yo no sé exactamente cuál de los dos es, pero bueno, entre 1500 y 1200 niños nos metieron en un barco de carga francés que nos iba a llevar a Burdeos. Entonces, una mañana del 23 de septiembre, salimos a las 3 de la madrugada, de noche cerrada, y bueno, nosotros vimos a las 24 horas, no teníamos comida ninguna, porque a las 24 horas ya estábamos en Burdeos, y allí nos esperaba el barco soviético. Pero nosotros navegábamos y navegábamos por un mar Cantábrico agitadísimo, sin comida, sin agua, todo el mundo mareado, todo el mundo llorando, porque es muy duro dejar a sus familiares allá en aquel infierno, porque aquello al poco tiempo de salir cayó Asturias en manos de los fascistas. A Leningrado llegábamos una mañana fríísima, porque aquello es frío, pero el calor del recibimiento, todo el mundo saludando a los niños españoles, vivas a la República Española, con bandera republicana, vaya, todo era muy emocionante. Bueno, de allí nos sacaron para tierra, nos llevaron a asearnos y luego nos repartieron por distintas casas. Nos llevaron a Leningrado, a una casa la casa número 9 de niños españoles. Era una escuela que habilitaron para alrededor de 150 niños más o menos. En las afueras de Moscú había 2 casas, en el propio Moscú había otras 2 casas, porque antes de nosotros habían salido otras expediciones de niños. Una de Bilbao, también muy grande como nosotros. La Unión Soviética no quiso devolver a los niños españoles a Franco y se comprometió a orientar nuestro futuro.
y nos dio todo lo que podía, hizo nos dio todo lo mejor que tenía, claro, hasta que empezó la guerra. El 22 de junio habíamos terminado el técnico, íbamos a ir a una excursión y a las 10 de la mañana por los altavoces empezaron a decir que las tropas hitlerianas invadieron las fronteras de la URSS y avanzaban como Pedro por su casa, acabando con todo, matando, asesinando. Vaya, terrible, terrible lo que hacían esos alemanes con los soviéticos. Reunían gentes en barracas y después las regaban con gasolina y quemaban a toda la gente allí adentro. La guerra de España, eso es la guerra que me hizo perder a toda la familia. Nosotros, las tropas españolas, no las hemos visto, no nos dio tiempo. Sí, solamente la República, los soldados de la República estaban luchando contra las tropas de Franco, esas son los que hacían todas las gestiones para salir de aquí de España. A mí mi hermano vino del frente, que estaba luchando, y vino a Gijón, me dice, Luis, tienes que salir. ¿A dónde? A Rusia. Me llevó al museo, me sentó en un barco, y yo empecé a llorar, claro, que como se, no te preocupes, para 15 días. Para 15 días. Es la cosa que tienes de terminar con Franco en 15 días. Pues casi los 15 días, 55 años estuve allí. 55 años. 5 años en Rusia, 50 en Georgia. Bueno, en Georgia yo ya encontré mi camino allí, encontré la cosa esta que empecé a vivir como si estuviese en España. Pues estaba ya mayorcito, tenía 13 años cuando empezó la guerra aquí. Y luego pues me marché a otra guerra. Aquí vi 2 guerras. Ahí vi la Segunda Guerra Mundial. Ahí vi la guerra de Georgia. Y lo pasé todo. Y estoy vivo. De una comisión internacional para la ayuda a los refugiados infantiles en España. Sobre todo lo que más llama la atención, que son los bombardeos de Guernica, que no son los únicos, ni fueron los últimos. Al marchar entraba una congoja, ¿sabes?, interna. Pero es lo que digo yo, que la mente infantil es tan inteligente, enseguida se olvida. Y entonces íbamos contentas, una aventura más, ¿no? Fíjate, en barco. La primera vez en mi vida que había montado en barco. Intentaba el alzarse contra un gobierno legítimamente constituido. Y cuando llegamos
a Saint-Nazaire, bueno, cuando vimos el barco aquel ruso que parecía un palacio. Entonces la mente infantil enseguida se te borra lo malo y se recuerda lo bueno. Nos metimos en aquellos camarotes que parecían del hotel de 5 estrellas, con la comida, bueno, era un palacio. Entonces llegamos y todo era novedad, todo novedad. Llegamos a Londres, nos cambiamos de barco, otro barco gemelo al primero, y llegamos a Leningrado, un encuentro tremendo. Entonces ya yo me parece que me había olvidado incluso hasta mis padres, en ese momento. Pero ya cuando la situación se fue normalizando, nos empezaron a clasificar para empezar a estudiar. Por las noches empezabas a recordar. Y además no estábamos juntas ya las hermanas. Yo ya estaba con otras en otro grupo, ellas en otro grupo. Entonces estábamos en habitaciones por grupos. Entonces empezaba una, uy, mi mamá, y empezaba a llorar y empezábamos a llorar todas. Entonces ahí sí empezamos a recordarnos que tenías de todo, pero te faltaba familia, te faltaba ese cariño. Esa es nuestra tragedia. Nuestra tragedia es que esa tragedia no ha terminado. Esa es la tragedia nuestra, que empezó en el 37 o en el 36 y no ha terminado. No ha terminado porque, mira, nos quitaron la niñez con la guerra civil de aquí. Nos quitaron la juventud cuando la guerra, estábamos en plena juventud, 16, 17, 18 años, la guerra de allá. Y nos quitaron la vejez con la transformación de la Unión Soviética. Yo me acordaba después en Rusia, cuando empezó la guerra y nos evacuaron de Leningrado, estábamos pues en una ciudad pequeña y vivíamos cerca de la estación de trenes. Y cada noche los alemanes venían a bombardear. Al atardecer, por la noche, nosotros nos íbamos a la cama, pero nos íbamos con la ropa, ¿no? Nos acostábamos y preparados que iban a venir a bombardear. Pero venían no 2 o 3 aviones, venían, no sé, 60, 80, 100 aviones. ¡Oh! Y claro, para ellos era importante, el punto estratégico era la estación de tren que unía con Leningrado. Era el único camino libre que había todavía para comunicarse con Leningrado, porque a Leningrado lo cercaron, ¿no? El cerco de Leningrado famoso. A los pequeños nos sacaron a los 3 o 4 meses, llegaron casi al centro de Moscú, que estaban a 20 kilómetros del centro, a 15 kilómetros. Pero entonces bombardeaban esa estación y las locomotoras chillaban, ¿no? Pitaban. Y yo siempre me venía el recuerdo de cuando mataban aquí, de los cerdos cuando los mataban. Cuando empezó la guerra con Alemania, con los fascistas, los jóvenes de 17, 18 años se fueron voluntarios. Dollers dijo que hacían muy bien, que se vayan voluntarios. Y ellos no sabían ni disparar con una escopeta, no sabían nada.
y las llevaron voluntarios. Sí. Los rusos creían que no, que Alemania no se atrevería nunca, porque había el pacto Ribbentrop-Molotov y creían que eso se iba a respetar. Yo les decía que no y acerté. Después me lo recordaron unas chicas que trabajaban a mi lado, en la Etorsila, me decían, ¿qué razón tenías? Mira, nos han atacado. Fío de sorpresa. A todos menos a los españoles. A los rusos a todos les pilló de sorpresa. A nosotros no. Bueno, Nos conocíamos ya. España, como muchos dicen que la Segunda Guerra Mundial empezó en España. Pero no, fue emocionante también. Nos incorporamos. ¿Tú te acuerdas cuando nos incorporamos? Que íbamos en formación cantando La Joven Guardia Roja y las viejecitas que nos veían aplaudían como locas, ¿te acuerdas? Nos aplaudían como locas. Mira, ahora me vino lo de eso. Somos la joven guardia que va forjando el porvenir. Por la miseria sabremos vencer o morir. Sobre la causa de libertad. No me acuerdo ya de eso. El hombre por su... No me acuerdo. Quizá el camino hay que regar con sangre de la juventud. Bueno, pues mira, que si no... Joven guardia, siempre en guardia, al burgués insaciable y cruel. Joven guardia, siempre en guardia, no le des paz ni cuartel. Y así sigo. Y a primeros de julio, o a mediados como más tardar, estábamos en la línea de frente. Ya, con 16 años. Yo cumplí los 17 en frente. Y yo también, los 16 en el frente. El 20 de agosto y la guerra empezó en... Bueno, pero eso fue posible. Yo, la fecha de mi nacimiento en el pasaporte, ya éramos ciudadanos soviéticos, para empezar. El ciudadano soviético está provisto como aquí el documento nacional, pero de un pasaporte. Se quedó allí. Al incorporarnos se entregó. Y yo falsifiqué, yo tenía 1924 la fecha de nacimiento, pero estaba el 4 muy borroso y conseguí poner un 3. Por eso me admitieron, si no, no me hubieran admitido. Una cosa muy entrañable a mí me resultó en el año 1 de mayo del 38, que nos mandaron a casi todos para desfilar en la Plaza Roja. No, a mí no, yo era muy pero bueno, desfilábamos demasiado. no como militares, sino como pioneros. Pioneros, sí, pioneros. Fue la primera vez que vi a Stalin. No, yo solo puedo decir que mi madre quiso mucho Asturias. Incluso la gente pensaba que era asturiana, porque muchas veces en sus intervenciones habló de Asturias y cantaba. Tenía una voz fantástica mi madre, cantaba muy bien. Y lo de Asturias, patria querida, Asturias de mis amores, lo cantaba muy a menudo, y mucha gente pensaba que era asturiana. Sí. Y ella quería muchísimo Asturias, porque salió diputada por Asturias. Éramos de origen minero y nos sentíamos muy orgullosos. Pero la vida no fue fácil. Vivíamos en una casa donde no había agua, donde no había luz, nos alumbramos con velas y con el candil de carburo que olía a 1000 demonios. Y una mujer de las cualidades de ella, a la fuerza se volvió rebelde y dijo, así no se puede vivir, hay que luchar por una vida mejor. Y eso fue. Nuestra vida familiar fue siempre difícil. Como mi madre se lanzó a luchar por defender los intereses de la gente sencilla, pues fue perseguida. Estuvo varias veces en la cárcel por sus actividades políticas, por luchar por el bienestar del pueblo, por luchar contra las injusticias sociales, ¿comprendes? Y por eso la metían. Entonces nuestra vida fue muy, muy dura.
muy dura, y entonces los compañeros de mi madre dijeron: a estos chiquillos no pueden dejárselos solos en la calle cuando tú estás en la cárcel, y decidieron mandarnos a la Unión Soviética. Luego comenzó la Guerra Civil Española, entonces empezaron a traer a la Unión Soviética, a Rusia, a niños españoles. Y se crearon colonias de niños españoles. Entonces yo, que ya se me estaba olvidando el castellano, pues me pasaron de una colonia donde solo hablábamos ruso a una colonia donde estaban los niños españoles, y yo pude recuperar nuestro idioma. Todos los niños, como se les llama, los niños de la guerra de España, tenemos que estar profundamente agradecidos al pueblo soviético por todo lo que hizo por nosotros. Nosotros, cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes invadieron Rusia, nosotros ya éramos unos motitas, y todos queríamos ir al frente a defender a Rusia de la agresión nazi. Pero los rusos dijeron: no, no, vosotros tenéis que volver a España, Pero algunos sí que fueron, como mi hermano Rubén, que lo mataron con 20 años, es este chico de la foto. Y luego ya, pues, sí, cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, Alemania perdió la guerra, la democracia la ganó. Pues mi madre pudo venir a vernos allá, y luego ya pues volvimos a España. Asturias, patria querida, Asturias de mis amores, ¿quién pudiera estar en Asturias para hacer revoluciones? En Rusia nunca preguntan cómo te llamas. Preguntan cómo te llaman. Me parece más correcto, porque yo a mí mismo no me llamo, ¿no? Y yo más que nada empiezo así diciendo esto, porque yo, ¿por qué dirá esto así? Pues esa es la razón. Me llaman Juan Rodríguez Ania, natural de Oviedo. A los 10 años de edad, con otros 3 hermanos, fuimos evacuados a la Unión Soviética por decisión del Consejo de Asturias y León, gobierno legal de Asturias, en una expedición de 1100 niños y algunas decenas de maestros y educadores, al frente del cual estaba don Pablo Miaja. Salimos del puerto de Gijón en septiembre de 1937. Desde esa fecha hasta enero de 1957 residí en la Unión Soviética. Gracias a Franco por habernos dejado huérfanos de padres a 6 niños más, de los cuales 4 pudimos salvarnos de otros sufrimientos si hubiésemos vivido en España. Gracias a Franco por no reconocer nuestros matrimonios celebrados en la Unión Soviética y obligarnos a celebrar nuevamente el matrimonio por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Gracias a Franco por tener que esperar 18 años hasta 1975 para concederme el pasaporte, evitando cualquier contagio en mis salidas al extranjero. La policía en Asturias hizo un esfuerzo mayor. Al pasaporte válido para 5 años añadieron un apunte que decía válido para un solo viaje. Gracias a Franco, porque la Guardia Civil de Asturias únicamente retrasó unos meses el expediente de certificado de buena conducta, requisito imprescindible en 1969
para obtener el carnet de conducir. Gracias a Franco por enviarme a la cárcel para 2 años, dejando a mi mujer y una niña menor de 3 años sin amparo económico alguno, en el 3er aniversario de mi regreso a la patria. Este señor que dice, don Luis de San Eustaquio López, subdirector del régimen del centro penitenciario de Burgos, donde terminé estando yo allí, del que es director fulano de tal. Y aquí dicen por qué fui condenado. Siendo juzgado el 28 de octubre de 1960 y condenado a la pena de 2 años, equiparable a rebelión militar en Consejo de Guerra Ordinario en la Plaza de Oviedo. Eso, la ley te acusa de comunista y automáticamente te aplican eso. Rebelión militar, pero volvamos a ver así. Yo llego a España y voy a recibir la cartilla militar, porque todavía estaba en edad, y me encuentro que tengo que pedir que me borren, que yo estoy como prófugo en la cartilla militar. Tienen que reunirse y decidir que sí, que no se debe cobrar una multa y no sé qué y no sé cuánto. Quiero decirte que... Pero es que además, a mí y a otros, de los que vinimos de allá, nos dieron no el carnet de identidad, nos dieron un carnet de identidad tipo amarillo, distinto por completo, y para ir de aquí a Gijón o a Avilés, salir de Oviedo o a cualquier lado, había que ir a pedir permiso a la policía, a ver si te dejaban ir. Mira, cuando estábamos en la cárcel, vinieron las mujeres a vernos, cuando aquellas fechas podían, una vez a la semana, que solía ser los viernes, comunicarte un pasillo así de 1 metro así, donde está ella y tú de este lado, comunicarte. Y allí paseando detrás de ella, un guardia, para que no hicieses ninguna trastada y tomar nota de lo que hablabas. Y vinieron en una ocasión muy contentas. Nos echan de España. Ponerse contento que nos echaban de España. Y nosotros ya sabíamos que no eran nosotros. Echaban de España a otros que vinieron cuando nosotros, que mandaron una carta a la ONU hablando del tema y exigiendo que nos dejasen libres, que a ver qué hemos hecho nosotros para meternos en las cárceles. Y entonces pusieron de patitas en la calle en la frontera con Francia. Eran aquellos y estos creían que no, nosotros nos iban a poner allí. Franco, muy mal, ¿qué quieres que te diga? Horrible. Horrible como todo, como persona, como gobernante, como dictador, como opresor y como ladrón de la República, porque él fue el que nos robó la República a nosotros. Él fue quien se sublevó contra el gobierno al cual había dado juramento él, ante la bandera de la República, de ser leal a la República. Entonces, sin embargo, la traicionó. Y el coronel Aymar, que era el máximo militar que nos interrogaba y el que decía
está libre, puede salir mañana. Era la mano derecha de Franco. Estudió en Alemania largo tiempo, en las SS. Pues él me dijo, bueno, ¿dónde quieres volver? Digo yo, a Madrid, donde vivía. Dice, muy bien. Dice, ¿al mismo sitio? Sí, digo yo, sí. Dice él, y a pintar, solo pintar. No, dice, bueno, sabemos que salís, os organizáis otra vez. Y nosotros os volvemos a desorganizar. La vez siguiente a Burgos, a la Universidad del Marxismo-Leninismo. Así le llamaban. Cuando ya cogías el sueño te levantaban a interrogar, una lámpara y eso, interrogar. Y de vez en cuando te venía un puñetazo que otro, pero tú ya los venías, porque aprende enseguida ya, a ver moverse las sombras. Las bombillas que tenía la bombilla proyecta sombras y según dónde está, el que está moviéndose no se da cuenta de que se proyecta sombras. Pero nosotros estamos muy atentos a los movimientos. Y cuando veas un movimiento raro, aprietas los machos que llaman, ¿no? Para cuando te dé que rebote, que no. Como eras joven. El documental ruso, Los trenes, lo filmamos con cámara en mano, cámara soviética, rusa, no me acuerdo cómo se llama, muy pesada, un gran camarógrafo y también una compenetración artística muy importante. Y después lo hice yo, la edición, sentada a mano. Esta es de cuando estabais para esa, es la letra de mi madre, que es muy analfabeta. Tú ibas muy contento, estabas cantando una canción muy bonita, Popeye Marino Soy. Esos son los recuerdos que puede tener un niño de 4 años, fogonazos así, mucha lágrima, mucho lloro. Me recuerdo, por eso me enfermé de los ojos, cuando le arrancan a un niño de una madre. Yo fui con mi hermano, pues los 2 niños de 4 años, mi hermano tiene 2 años más que yo con 4 años llegué a Rusia en invierno. Yo los únicos recuerdos que tengo de España eran los bombardeos en Madrid, vivíamos en Delicias y cuando por ahí donde está cerca la estación de ferrocarriles, que era la que está ahí, de Delicias, llegaban obuses, llegaban bombas y bombardeaban, y yo me acuerdo que algunos recuerdos muy vagos, de la noche corriendo, mi madre me cogía y bajamos escaleras también a un refugio que había debajo de casa, porque empezaban a caer bombas y cosas de esas. Cosas muy vagas, ¿no? Recuerdo después el viaje en barco, un autobús que no sé dónde me llegaron, no sé cómo fuimos hasta Francia, ahí montamos en un barco, y llegamos, y recuerdo llegar en un país muy blanco, porque era pleno invierno, era diciembre o enero diciembre del 38 o enero del 39, ¿no? Y bueno, y todo lo demás era muy agradable, recuerdos muy agradables, todo lo demás. Me decía tu suegra, o tú mismo, o Pepito, que uno de ustedes lloraba muchísimo y el otro iba muy serio. Sí. No fuimos en ninguna expedición de esa grande de los niños. Eran niños de jefes del ejército y cosas así, o funcionarios, no sé. Nosotros
nosotros éramos niños sueltos que habíamos llegado. Igual que Rosina, cuando llegó también en el 39, lo primero fueron a la casa de niños. Y después la madre la recogió cuando tenía casa, porque no tenían casa. Nosotros nos vamos a Cuba en el año 61, nos piden los cubanos, un grupo de especialistas, de ingenieros jóvenes, muy jóvenes, porque con 17 años no puedes ser especialista, eres un joven nada más, con muchas ganas de aventura, eso sí, y de abrirse el mundo y sobre todo soltar el lastre eslavo e integrarse en un mundo latino, que es lo nuestro, ¿no? Que ese era lo que atraía sobre todo, ¿no? Era muy, muy atrayente. Y una revolución nueva que no se sabía para dónde iba. No se sabía para dónde iba eso cuando llegamos a Cuba. Pues llegamos a Cuba, era una revolución burguesa y nada más. Porque Fidel proviene de una familia muy terdiente, muy acaudalada. Había algunos, digamos, compañeros de Fidel que eran de orígenes distintos, campesinos, con unas tendencias distintas, movimientos, ideologías distintas, alguno que otro comunista como su hermano de las juventudes y alguno que otro infiltrado, pero la mayoría eran de capas medias y casi, yo diría, burguesía. Todo el mundo trabajaba y todo el mundo andaba armado, Rosina andaba con un fusil, haciendo guardias también en el ICAI, o sea que eso no lo cuenta ella, ¿no? Yo no puedo contarlo, ¿no? Andábamos todos con pistolas debajo de esto, yo me traje armas que traía de Checoslovaquia para los amigos, porque todo el mundo andaba con su arma. Había otros que andaban con metralletas, como Virgilio, iba todos los días con metralleta para arriba y abajo, porque habían tiros en la calle, cuando entrabas en un bar a tomar unas copas, había que entregar el arma. Bueno, igual que en Estados Unidos, es que en América Latina es muy normal eso de ir con armas, pero en esas circunstancias, que había bombas, tiros, la contrarrevolución estaba sabotando, haciendo sabotajes, los americanos tirando a través de grupos, no directamente, ¿no? Tiraron bombas a la refinería y toda esta cosa. Y la tensión y el clima fue subiendo hasta que vino la invasión de Playa Girón y se definió todo. Ahí quedó definido que era una revolución socialista, que había unión total con los rusos, etc. Mi vida, hermosa o fea, ha pasado. Ella es la historia vencida, no lo que los hombres viven hoy. Me cortaron a todos los militares, milicianos que era el pueblo llano. Del documental ¿Qué es lo bello? El nombre ¿Qué es lo bello? Dice que lo más bello es el ser humano. Me quitaron todas esas personas. Ese no es una anécdota, pero sí es un detalle que a mí me afectó mucho, porque me demostró que había censura. Y para mí eso fue muy anecdótico. En un país tan revolucionario. Ya estando casados y teniendo un niño, empezamos a viajar. Yo viajaba a Praga de vez en cuando para visitar a mis padres desde Cuba y ya empezamos a viajar juntos. Y no sé si fue el primer viaje, en el 68, fuimos allá. Y no nos cogió porque regresamos a Cuba, siempre salíamos por un mes más o menos. Al siguiente año nos cogió la resaca, que fue más fuerte que la propia invasión de Checoslovaquia. La invasión mi padre la vivió y me la contó los días, y mi hermana, y mi cuñado, y mi sobrina. Me contaron todo cómo fue, y yo lo vi después, cada aniversario, hasta que se calmó la cosa, ¿no? Cómo se celebraba esos aniversarios fuertísimamente por la población, como protesta por lo que había pasado, ¿no? Un viejo palacio que represento la belleza, la historia, la muerte. Cuando la invasión de Checoslovaquia, el
Partido Comunista de España se manifestó públicamente contra esa invasión. Teníamos entonces una organización de comunistas españoles en Moscú, donde estaban los niños y estaban. Y entonces, para evitar problemas a nuestra gente española, el partido decidió que el grupo de comunistas españoles que había en la Unión Soviética se abstuviera de tomar posición sobre la invasión de Checoslovaquia. Los dirigentes soviéticos trabajaron mucho para que los españoles condenaran la posición del Partido Comunista de España, pero no consiguieron que colectivamente lo hicieran. Hubo algún español que sí lo hizo. Lo importante es que esos niños salieron de España para protegerse de los bombardeos, que les recibieron, que luego la guerra allí, eso provocó una cantidad de problemas, bueno, y que luego no hubo relaciones entre España, que Franco no quería, que allí, sin duda, por parte de los dirigentes españoles, no había ningún entusiasmo porque volvieran con la dictadura. En aquella época la Unión Soviética era un ejemplo para los trabajadores de todo el mundo, para los que queríamos cambiar la sociedad. En España, en el sur del Sáhara, en Turquía, el que emigra en el país al que va es considerado un extraño. Y cuando vuelve al cabo de los años a su país, sus compatriotas siguen considerándole un extraño. Yo la primera vez que fui, no la parte académica, sino la parte personal, me llamó muchísimo la atención en el mismo pueblo que las gentes no pueden pronunciar la palabra república. Les da terror, pánico. En el 82, ya mira todo el tiempo que hacía ya que había muerto Franco, pero no se puede hablar porque es como si fuera tabú, pero además tabú con terror. Un señor hijo de un amigo de mis padres, que habían sido republicanos los dos, pues él me decía, mi padre quería mucho a tu padre, siempre me lo dijo porque a él no le pasó nada, él vivió muchos años, siempre me contaba de tu padre, porque ellos, tú sabes que eran, bueno, ya sabes, yo digo, sí, que eran republicanos los dos, no se atrevía a decirlo. En la parte académica, ya yo, con algunos de los profesores con los que me relacioné, eran los profesores más progresistas de la época, de la década del 80 y del 90 en España. Y lógicamente ellos sí, desde el punto de vista académico, tenían muchos trabajos hechos, investigaciones que estaban haciendo sobre la República, que me sirvieron a mí muchísimo también, pero era cierto que en las escuelas apenas se enseñaba, ni en la escuela secundaria ni en la preuniversitario. Realmente donde se estudiaba un poco más era en historia de la universidad, era donde realmente se trabajaban esos temas, pero eso fue en las décadas del 80, pero es que después, hace poco tiempo, este verano, cuando me hizo una entrevista a una chica de allí de Gijón, ella me comentaba, es que yo esa etapa no la he estudiado en la escuela tampoco, o sea, la generación que tiene hoy 30 años tampoco ha estudiado esa etapa y no la estudian, y creo que eso sí es un gran error, porque no es sacar cosas para empezar en venganzas, no, la idea no es esa, la idea de recuperación de memoria histórica con la que estoy de acuerdo es
saber qué pasó, qué ha sido el país en el que tú vives, qué cosas ocurrieron, por qué había vencedores y vencidos, por qué los vencedores pudieron tener sus tumbas de sus familiares, hubieran muerto por la forma que hubieran muerto, y los vencidos no la podían tener, porque los vencidos tenían que ocultarse a todo, ocultar haber sido republicanos, porque no podían contarle a sus nietos lo que había pasado. Y me parece que sí, que todos lo deben saber. Y yo creo que eso fue una de las cosas que me parece que el libro de memoria que escribí sirve. Pero ¿qué hacían aquellos maestros republicanos? No es para que ahora volver y qué les hicieron y si hay que venganza. No, nada de venganza, pero saber que esos hombres y mujeres de la República quisieron una España mucho mejor, quisieron darle el voto a la mujer, quisieron hacer la ley del divorcio, querían un progreso, un mundo de progreso. Y contra ellos fue contra los que se agredió, y por eso la dictadura que duró tantísimo tiempo. Mano firme, la persiana. Y anunció la canción con voz fría per primer vegada. Yéntame a caminar con un cristal llantao nella mà. Y nel valle la procesión enséñame a escribir con la peor caligrafía. Cada día, cada nueva despedida. Y esa luz al fin ya